Hola, profe. Vaya pa, profe. Bien. Este es conflicto. Bien. Tenemos nuestro libro de guaraní, 96, su página. Página 96. Profe, Sí. ¿hay que copiar o en Vamos el libro? a escuchar, en el libro está, pero los que no tienen libro van a escuchar nomás porque es una lectura. Voy a leerles yo en Ok, guaraní y luego vamos a hacer los trabajitos. Y los que no tienen ok, libro van a hacer también los trabajos desde la pizarra, pero breve nomás, poquitito nomás. ¿Sí? ok. Bien. Página 96 para los que tienen libro. Puedes copiar nomás eso, Santi, si vos no tenés libro, vos tenés libro, Santi. ¿Tienes libro? Profe, ¿Sí? ¿eso es en el libro? Un libro de guaraní, página 96. Hola, profe. Hola. Vais a pa. Hola. Vais a pa, Profe. Franco. Página 96 de guaraní. Vais a pa, Franco. ¿Y con ¿Puedes apuntar un poquito más hacia arriba a tu cámara? Profe, ¿qué página? Sí. Más arriba ¿Qué, me dice profe, qué página? 96. Página 96. Ya. Simpático de nuestra lectura. Atiendan bien. ¿Qué dice Victoria, nuestra página? El título. Sí. Ñagendú agua. Comprensión de textos orales. Ñagendú. Purajei. Muy bien. Purajei. Purajei. Ohuapil. Yui. Canción. Estaba la rana sentada. Bien. Este es Purajei, vea. Ñagendú, Juanma. Vea Ñagendú tante. ¿Qué quiere decir? Oír. Tenemos que escuchar nomás. Dice así. Sembo es Narandive. Leo con ¿Qué página, profe? 96. 96, vale. Página 96.
Ñahendugama. Comprensión de textos orales. 26. ¿Qué quiere decir owapu? Sentarse. 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 Muy bien. Opura hey va gente. Cantar. 79 o 69, profe. 9, 6. 9, 6. ¿Ya? 96. Sí. 96. Bien. ¿Qué quiere decir? Oñemoigo opuraje. Comenzó a cantar, ¿verdad? Voy a leer yo rapidito y después vamos a leer todos juntos. ¿Ya? Dice. Vale, profe. Oñe es en atiendan, porque yo quiero que ustedes después me averigüen los vocabularios que ustedes escucharon que no conocen, porque si no, no se va a entender el texto. ¿Ok? Owapu yui. ¿Qué es yui? Rana. 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 Owapu yui. Owapu isiripe. Isiri. Un arroyo. Donde Arroyo. el agua. Arroyo. Arroyo. Sí. Owapu yui. Owapu isiripe. Opura yui. Oñemoingo opura hei yui. O Beru. Hamokiniri isupe. Beru, ¿quién es? ¿Qué es? Mosca. Mosca. Mosca, mosca. Mosca. Vamos a repetir esta parte. La Mosca. primera dice, Owapuchuki, Owapuchiripe, Opura hei, Oñemoigo opura hei, o un Beru, Hamokiniri isupe. ¿Hizo callar? Seguimos. Beru, yuipe. Owapugo opura hei isiripe. Oñemoigo opura hei beru. O uñandu, hamokiniri isipe. Otro animalito. Beru le hizo callar a la rana. Y ahora la mosca iba a cantar y vino ñandú, dice, de araña. Hamokiniri ahí supe. Entonces, Le hizo callar. le hizo callar. Bien. Primero vino que estaba cantando la rana en el arroyo. Y cuando estaba cantando vino la mosca y le hizo callar. Después la mosca comenzó a cantar. Y cuando la mosca estaba cantando vino la araña y le hizo callar también. Ñandú. Ahora, ñandú, berupe. Beru yuipe. Eso fue, le hizo callar, primeramente, ñandú, le hizo callar a Beru, Beru, y yuipe. Owapuigo pura hei isiripe. Oñemoigo pura hei ñandú. Acuérdense, ñandú, que es la araña. O hubiera y hamokiniri ahí. Quiere decir que nadie quería escuchar la canción de nadie. ¿Se dan cuenta? Porque estaba cantando la rana y a la rana le hizo callar la mosca. Luego cantó la mosca. Luego cantó la mosca y vino la araña. La araña le cayó y luego la araña cantó. Ñandú, berupe, beru, yuipe. Después, owapugo pura ñandú. Ura y esta es una canción muy rápida en guaraní. Yo no sé cómo cantar, no me acuerdo de su ritmo. Bueno, entonces, ñahendú pura heite.
Amongora o inconaba. Escucha la música. Beru, acá en el 2 ya. En el ejercicio 2. Fíjense en su libro. En el 2, Franco. En tu libro, mira, papi, el ejercicio 2. Bueno. Dice, Amongora o imponaba. Hay 3 opciones, atiendan bien. Pero una nomás es la correcta. Yo sé, profe. Vamos a escucharte un poco, Victoria. UIP. Beru o mokinini. Yuipe, porque también está la opción ñandupe o huiraipe. Beru o mokinini, yuipe. Y después abajo dice, huirai o mokinini. ¿A quién le hizo callar el pajarito? A la araña. Ñandupe. Ñandupe. Sí, Ñandupe. sí. Y a Ñandú, ¿quién le hizo callar? Tuvo mokinini, yuipe, berupe o huirai. Durai. No, primero Ñandú le hizo callar a la mosca. Voy a repetir otra vez. Dice, Beru, Ñandumerupe. Berupe, muy bien. Ñandú, Berupe. Beru, yuipe. Y después a Ñandú le hizo callar el guiraí. Guiraí, Ñandupe. Seguimos. Voy a repetir esta parte. Beru mokinini, yuipe, Ñandupe o guiraipe. UIP. Guirai o mokinini, berupe, yuipe o Ñandupe. 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 Sí. Ñandú o mokinini, yuipe, berupe o guiraipe. Berupe. Berupe. Sí. Eso hay que poner en círculos. ¿Sí? Sí, ya encerré. ¿Ya? Ipe, ñandupe. ¿Cuál hay que encerrar, profe? Repito. En el primero dice Castillo, Beru o mokinini, y hay 3 opciones. Yuipe, Ñandupe, Jaguiraipe, ¿verdad? Y le hizo callar al yuipe. Al yui le hizo callar. La mosca. Yuipe. ¿Sí? Voy a copiarle esto en la pizarra porque me parece que no entendí. En el 2 dice Guirai. Guirai o mokinini, Ñandupe. Ñandupe. Hay 3 opciones. Berupe, yuipe, Ñandupe. Ñandupe, la mokinini. Guirai. Ñandú o mokinini, berupe. Vamos a ver. Voy a leer, ustedes me dicen nomás aquí es para lo que le hizo callar. ¿Ok? Beru o mokinini. UIP. UIP. Guirai o mokinini. Ñandupe. Ñandupe. Sí. Ñandupe. Ñandú o mokinini. Berupe. Berupe. Entonces, esas son las que Berupe. encerrar en círculo, porque ahí dice, encierro en círculo. Amoja anga, ma baba y catune o mokinini, guira ipe. Acá, por ejemplo, dice,
dibujo. ¿Quién le podría hacer callar al pajarito? Pero ustedes van a imaginar quién le podrá hacer callar al pajarito y van a Un dibujar. gato. Puede ser un Maracayá. 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 No como todo a otro lado, por ahí. Bueno, eso van a dibujar después. Cuando en casita 4 dice, ajenduye hija papá mabapa o poromoquini. Escucho nuevamente la canción y enumero secuencialmente. Del 1 al 4, ¿quién le hace callar a quién? ¿Quién primerito cantó? La rana. La rana. Pero parece que hay guaraní. Yuí. 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 Entonces a Yuí hay que ponerle número 1. Yuí, número 1. ¿Y quién cantó después de Yuí? Perú. Perú. Muy bien. Perú. Perú. Muraí. Y después, ¿quién cantó? Oh, Ñandú. Ñandú, el número 3. Y último, ¿quién cantó? Buraí. Mira, y yo pura, ella ve. Buraí. Mira, que es el pajarito. Mira, y número 1. Perú, número 2. Y callar, sentar. Número 3, Perú. Y mira, número 4. Ya. Se une con flecha. ¿Ya? Y después tenemos ¿Con quién? ejercicio 5. Ambos yuayu que hice. Hola, profe. De llegar, ¿qué están haciendo? Estamos ya en el ejercicio 5. Ambos yuayu que hice vare. ¿Qué quiere decir ahí? Uno con flecha con su significado. Guapu, ¿qué quiere decir guapu? Sentarse. Entonces hay que unir con su significado. Opurajei, Cantar. canta. Omokirini, Hacer callar. hacerle callar. Muy bien. Eso se une todo con flecha. ¿Sí? Se une todo con flecha. Uno con flecha. Este vas a usar para guaraní. Alumno. Bien. Yo el problema. Acá la fecha. Acá guaraní. Ese me voy a hacer, profe, porque yo no tengo libro. Acá, sí, eso nomás. Eso nomás, papi. Después, ¿cómo era? Poder dibujar. Eso es lo que podés hacer. Dibujo, ¿quién le podrá hacer callar al pajarito? Eso podés hacer. Bueno, profe. Le estoy buscando. Ya. En el 6, ¿qué me dice? A ver. En el 6 dice, ambos temiandu o imponaba. Una oración que está bien. Pinto las imágenes sensoriales que corresponden. O guapuchuí, ¿con qué yo me doy cuenta? ¿Con mi ojo, con mi oído, con mi mano, con mi boca o con mi nariz? Tesarupi. Con el ojo. Tesarupi. Muy bien, tesarupi. 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 Hacerle callar. Todo silencio se puede escuchar a la profe cuando nos dice. Cierto. Entonces se pinta la casilla debajo del ojo. Eso quiere decir ambos pintar.
o guapuyu'i. Entonces, tesarupi. Se pinta la casilla debajo del ojo. Vamos a ir, tesarupi. Ya está ya la pintura, ¿verdad? Ya pintaron todo. Sí, profe. Opura heiberi. Mawaru pipa se haya me en cuenta. Marupia hindú. Apusarupi. Apusarupi. Muy bien. Opura heiberu. Ashakwa apusarupi. Porque es hindú. Opura heibai. Na pepemberu. ¿Ustedes se acuerdan de la canción de la mosca? Todo esto, profe. ¿Sí? Ya pinta todo ya, profe. Ya se pintó todo. Bien. O uñandu. Va ella pasea esa cuapia. La hoja en la Tesarupi. Tesarupi. Muy bien. Tesarupi. Upea seamos a ambos a esta bella. Tesarupi. Profe. Yo terminé ya, profe. Bien. Yo también. Vamos a... Profe, ¿qué hicieron luego del uno con flecha? Y uno con flecha ese une con el significado nomás. ¿Dónde? Ya. ¿Cómo? Se une la palabra con su significado. Sí, Son 3 palabras, Rondelín. sí. No. Ahora, en el 7. Atiendan bien lo que le dicen, le piden el 7. Atendí, Giovanni. Va ella pa oñeñanduyu y omokini vivo y su bebé. ¿Cómo se sintió? Oñeñan, Dubai. Oñeñandu ahí. Oye, pues apuya de ahí. Y todo, ay, que tamba ella ahí que oñeñandu, pero. Y que tú haces ahí. Oñenguazú. Gasú, y que tú haces. Y pues, ¿qué actitud tenía allí la pobre rana cuando vino la mosca y le hizo callar? ¿Cómo se habrá sentido la rana? ¿Vais niñando? Y pues sí, y casi pues sí. Y tú, doble ay. Café. Ah, Ya terminé, profe. cualquier cosa menos que se va a hallar, porque no se puede hallar si ella estaba cantando y viene la mosca y le hizo callar. Esa actitud ustedes van a hacer en forma diferente, porque cada gente va a pensar que a lo mejor se sintió triste, o ni en Brasil, imposible, o que no tiene ni supe, ¿entendés? Ese es nuestro último ejercicio de guaraní. El dibujo ustedes lo van a completar después, ahí en la parte del 3. Dice dibujo, ¿quién le podrá hacer callar al pajarito? Eso ustedes van a dibujar después. ¿Ya? Capaz que sea un pájaro más grande también que le haga callar. ¿Dónde está? O un gato, o un niño. Puede ser eso, cierto. Hasta aquí nuestra tarea de guaraní. Puede ser un tigre que le haga callar.
Y le ya es demasiado mucho. Y le le va a comer. Mira mi dibujo, profe. Un pájaro más grande, cuando él está cantando, viene y le ahuyenta, entonces se va a callar y va a volar. Una moscota. Ah, profe. Moscota. Mi dibujo, profe. Eso, qué lindo. Bien. Entonces, hay que facilitar. Ahora, dibujar en el ejercicio. Profe, nosotros están trabajando en el libro o en el cuaderno. En el libro. Libro. En el libro, mi amor, yo dije al inicio. No, Tengo que dibujar. Pero entramos tarde porque no escuchamos. ¿Qué página es? en la página 96 estamos trabajando. ¿Pero qué tengo que dibujar? Claro, hay que dibujar. Hay que dibujar Hay que hizo callar al pajarito. El gato. El gato. Puede ser un gato, puede ser un pájaro más grande, puede ser un gallo. Así que tenemos que dibujar un pájaro. Claro, de eso estábamos hablando. Mira, en el ejercicio 7, ¿alguien ya tiene hecho? ¿Cómo se sintió el pobre pajarito? No, la rana quiero decir. ¿Cómo se sintió la rana? Triste. Ya. ¿Ya se completó? Y Dice, pinto las imágenes sensoriales que corresponden. El oído y la boca. Pinto, dice. Muy bien. Ahora terminamos con guaraní. Vamos a- Claro, sí. ¿Sí? Yo le dibujé a un león. Bueno, Imágenes sensoriales. genial. Yo ya le dibujé a un león. Bien. Dibujen todo rapidito y después ya vamos a pasar a vida social. Vamos a hacer una... Profe, ¿Sí? pinto las imágenes sensoriales que corresponden. Sí. Tu primer ejercicio. La oreja se ve la boca y el oído. Escúchame, Rondelín. Oh, guapuyui. ¿Con qué vos te diste cuenta eso? A través de tu ojo, tu oreja, tu mano, tu boca o tu nariz. Ya. ¿Cómo te diste cuenta que estabas sentada? ¿Eh? Entonces, si es que vos te diste cuenta con el ojo, le pintas la casilla del ojo, debajo del ojo, ¿ok? Acabo de entrar. O guapuyui, purajeileru, ¿con qué te diste cuenta? Ya, vamos a salir para retornar con vida social. Vida social vamos a hacer un paso en forma oral, como el otro día, ¿ok? Sí, profe. Chao. Chao. Nos vemos en vida social. Chao, nos vemos en vida social para sobrevivir. Chao.